Yo fui católica, muy católica, Okay. de ir todos los domingos a misa, de comulgar. Y lo que llevó más trabajo para convencerme fue lo del sábado. En aquel momento creía que yo me iba a volver loca, porque era un estado de angustia, pero bien. Perdón. No se preocupe. La muerte de mis hijos o mi familia. Y sí, eso, necesito un caudal de fe que solamente el Señor puede dar. Sí. Eso solo cuando uno depende del Señor. Bienvenidos al canal. Como cada semana presentamos cómo Dios transforma a una persona. Porque Dios continúa transformando personas. Inclusive en nuestros días, Dios continúa cambiando a la gente. Y en esta ocasión tenemos a una persona a quien Dios le cambió la vida. Hola, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y usted cómo se siente? Bien. ¿Le podría decir a las personas quién usted es? Bueno, yo me llamo Susana Stark y soy argentina. Oh, qué Ya bueno. mi acento ya se los dice, ¿no? Sí. Y bueno, nací hace mucho tiempo. Conocí la iglesia a los 20 años. Yo fui católica, muy católica, Okay. de ir todos los domingos a misa, de comulgar. Y lo que llevó más trabajo para convencerme fue lo del sábado. Wow. Porque para mí era el domingo, el día del Señor. Y lo que fue lindo es que una amiga mía, ella está católica también, iba a colegio católico, tenía una Biblia católica. Okay. Entonces, como yo no tenía Biblia, ella me prestó su Biblia. Y cuando empezamos a estudiar lo del sábado, bueno, ustedes saben que la Biblia católica dice día sábado. Ajá, claro. Entonces, ahí es cuando no pude refutar más Wow. la palabra de Dios, porque empezamos, ¿no? La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando leí yo lo del sábado, textualmente, ya no pude resistirme más. Tenía 20 años. Cumplía 20 años un jueves. Okay. Y yo me bauticé un domingo. Un domingo. Mi mamá no asistió, fue la que el enemigo utilizó como mi enemiga, Okay. para que yo no me bautizara. Sí. Y ella era de un carácter muy fuerte, es decir, ella me castigó hasta los 18 años. Wow. Hasta que le puse las manos junto a su cuerpo y le dije, ya no más, y no me dejes hacer lo que yo no quiera. Okay. Entonces ella, de ahí en adelante no, pero insistió en su carácter fuerte. Ella era capaz de dirigir a un ejército de hombres. Wow. En serio, sí. Wow. Entonces, bueno, mi fe pendió de un hilo y ella me decía, no, que vamos a la casa y que esto, y dije, no. Si yo me voy a mi casa va a ser después de bautizarme. Y no. Y como yo me puse firme, Sí. también heredé el carácter de ella, ¿no? Entonces ella no pudo más conmigo y entonces viajó. Y no se quedó a mi bautismo. No se quedó. No. Pero eso también fue, vamos a decir, algo como un milagro. Porque ella había estado, es decir, enojada con una prima de ella. Y un día me dice, bueno, Susi, vamos a visitar a tu tía Lucy. Y yo ni la menor idea. Entonces le digo, bueno, vamos. Y cuando vamos a la casa de esa tía, que era prima de mi mamá,
la visitamos, ella tenía miedo que no la recibiera, pero hacía 15 años que no se veían. Okay. Pero no, la recibió bien, muy bien, se abrazaron y bueno, charlaron un montón. Y dice, bueno, mañana vengo, le dijo mi mamá. Y mi tía le dice, no, mañana yo no voy a estar, ¿por qué no vienen el domingo? Entonces volvimos el domingo. Bueno, cuando ella atendió la puerta, me miró a mí y dice, ¿quién es esta señorita? Esta es Susi. Y mi tía me había cuidado cuando yo tenía 2 años, que estuve muy enferma. Ella me llevó a un médico naturalista, el doctor Sack, y me curó con jugos. Pero totalmente no había natural. Juguera, se puede imaginar que en aquel tiempo no había juguera. Wow. Entonces me hacía los jugos y con lienzo. Ella los exprimía y me iba dando los jugos de zanahoria, de espinaca, de papa, no sé, los jugos que tantos, ¿no? Y bueno, me curó, bueno, fue efectivo, pero cuando me llevó a un pediatra normal, mi mamá me dice, le dice, esto es lo que hacen los médicos naturalistas, dejar así a las personas en piel y hueso. Pero a partir de ese momento nunca más me enfermé, es decir, estaba muy enferma del estómago, diarrea siempre, y bueno, mi tía fue la que utilizó el Señor para salvarme prácticamente la vida. Y bueno, volvimos el domingo y siguieron conversando, pero mi tía le dijo a mi mamá, mira, yo soy adventista del 7º día. Y mi mamá le dijo, ¿por qué no me dijiste antes que yo tengo una iglesia ahí cerca de mi casa, enfrente prácticamente de mi casa? Y bueno, mi tía le dijo, había conferencias. Y dice, ¿por qué no vienen a las conferencias? Se había hecho unas conferencias muy grandes en la ciudad de Rosario, que es la segunda ciudad de Argentina. Fue prácticamente todos los estudiantes de la Universidad Adventista del Plata allá a ayudar, ¿no? Porque se hacía en un teatro inmenso, capacidad yo creo como para 2.000 personas. Wow. Y entonces se necesitaba un equipo muy grande. En ese tiempo el evangelista era el pastor Smith, Arturo Smith. Y bueno, pasaron, ustedes saben que en aquel tiempo las conferencias duraban 3 meses. Sí, sí. Entonces pasó el primer mes y el segundo mes, bueno, yo ya estaba tomando estudios bíblicos aparte de ir a las conferencias. Okay. Y bueno, ya en mayo 10 es cuando decidí bautizarme. ¿Se entregó al Señor? Sí, sí, contra la voluntad de mi mamá, pero ahí fuimos, firmes. Cuando uno toma una decisión de esa índole, que uno está feliz, regularmente hay una persona que no está feliz, un ser que no está feliz. Sí, a mí me extrañó mucho porque ella iba a conferencias. Cuando inauguraron la iglesia que estaba más o menos en diagonal a mi casa, ella fue. Y un día yo voy a mi casa y ¿dónde está mi mamá? Le pregunté a una vecina. Y la vecina, ustedes saben que siempre saben todo. Entonces me dijo, mira, quizás está en la iglesia ya que se inauguró hace poco. Y bueno, entré y mi mamá en primera fila. Y mi hermano también, en primera fila. Por eso yo nunca esperé que ella se opusiera tanto. Wow. Pero bueno, el enemigo la utilizó a ella. ¿Dolió un poco? Sabiendo que me podía forzar. ¿Siguió firme? Oh, sí. ¿Avanzó? Pero siguen dificultades. Bueno, tuvimos varias dificultades. ¿Cómo fue? Perdón. No se preocupe. La muerte de mis hijos, mi familia. Y sí, eso necesito
un caudal de fe que solamente el Señor puede dar. Sí. Eso solo cuando uno depende del Señor. Por eso les dije que en aquel momento creía que yo me iba a volver loca. Wow. Porque era un estado de angustia, pero bien, no podía. Era cuando uno va nadando debajo del agua y que tiene que salir a la superficie. Y especialmente de noche. De noche era cuando todo el cuadro se volvía otra vez a proyectar. Es decir, yo fui enfermera por 50 años y bueno, trabajé siempre de noche para poder cuidar de mis niños. Pero esa vez cuando yo llegué a mi casa, nadie contestó. Se habían intoxicado con monóxido de carbono. Así que en un día para otro, también de la alegría pasó a una tristeza. Pero primeramente había perdido un bebé de 20 días. Eso también fue una tragedia, porque de pasar a tener un peso en los brazos, ¿cierto? Y sentirme vacía, eso fue bastante duro también. Pero yo creo que me preparó para lo que después venía. ¿En esas ocasiones cuestionó a Dios? No, en absoluto. Lo único que me pude aferrar más a Él, porque era lo único que podía salvarme. Y mis hijos, el mayor, no, me preguntaba, ¿por qué murió mi hermanito, mamá? Y yo no sabía qué contestarle, pero ya estábamos leyendo las bellas historias con mis niños, antes de eso. Y entonces cuando él me preguntó así, lo único que le puedo decir, ¿crees en Jesús, hermanito? Y me dijo, sí, mamá. Tú sabes que Jesús vino a este mundo como un bebé, creció, se hizo hombre, murió, y que ahora está en el cielo por nosotros. ¿Lo crees? Sí, mamá, me dijo. Entonces, ¿sabes? No tienes que estar triste, porque Jesús va a venir pronto y nos va a devolver a tu hermanito. Así es. Así es. Las mismas palabras que yo le dije a mi hijo, me las tuve que volver a repetir a mí, encerrada en un closet, porque volví al departamento y cuando ya tenía que hacer la mudanza, tenía que llorar todo lo que podía, y acurrucada en un closet, ahí lloré y volví a decirme esas mismas palabras. Y no tiene que estar triste, porque Jesús viene muy pronto. Amén. Y a partir de ahí, lo que le dije al Señor, que cuidara mi mente. Y también empecé a leer el Espíritu de Profecía, Sí. a comprarme el Espíritu de Profecía por la lección de escuela sabática. Los libros que nombraba eran los que yo me iba comprando. Y el primer libro que yo me compré fue Mensajes Selectos, tomo número 2. Y cuando, bueno, yo no abro los libros así como de la primera página, no, los abro así. Okay. Entonces cuando abrí ese libro,
justo estaba el capítulo Los Enlutados. Wow. Cuando la hermana Juay narra, por supuesto, la pérdida de sus hijos y de otras familias que habían perdido seres queridos. Y ella los anima, ¿no? Que Jesús viene y que va a devolvernos. Y lo que más me gustó es que los niños que hayan quedado huérfanos, los ángeles los llevarán al árbol de la vida. Y entonces yo digo, yo no quiero que mis hijos estén huérfanos ahí. Entonces empecé a leer, empecé a involucrarme en la iglesia y bueno, yo estaba embarazada cuando yo perdí los niños. Okay. Y el embarazo de mi hija. De su hija. Realmente fue un regalo del Señor. Una bendición. Para no sentirme sola, para seguir luchando en esta vida. Sí. Es decir, se puede imaginar que cuando yo se proyectaba todo eso, esa tragedia en la pared, me levantaba de la cama y me ponía a orar. Y después a estudiar. Me abría mi Biblia, especialmente Salmos, ¿no? Sí. Cuando el Señor me ayudó a hacer trasplantes de pensamientos, porque yo trabajaba de noche y ahora ya la casa de mi hermano donde yo vivía estaba muy lejos, casi 1 hora de mi trabajo. Uh-huh. Se puede imaginar en 1 hora todo lo que se vuelve a la cabeza, ¿no? Entonces el Señor dijo, aprende salmos de memoria. Y cuando vayas en trayecto a tu trabajo, ya no pienses más en eso. Empieza a estudiar y a repetir los salmos de memoria. Wow. Entonces el primer salmo que estudié fue el 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Y eso, bueno, Buenos Aires está lleno de rascacielos, ¿no? Uh-huh. No hay montes, pero bueno, yo miraba más allá de los rascacielos. Alza tu vista. Y después en ese mismo año salió una matutina. Alza tus ojos al cielo. Porque eso quedó como un sello en mi frente, ¿no? Alza tus ojos al cielo. Ese pensamiento estuvo en su mente. Sí, porque si tú ves aquí, decía yo, ¿qué ves? Angustia, tristeza, muerte, desolación, soledad. Y eso me podía haber llevado a una depresión severa. Claro. Sin embargo, lo que hacía era orar. Y le pedía mucho al Señor que cuidara mi mente. Porque le decía, si yo voy a un loquero, ¿yo te podré alabar en un loquero? No, cuida mi mente. Y usted sabe que siempre fue fiel el Señor en cuidar mi mente. Porque, bueno, en 2017 tuve un stroke. Okay. Pero solamente perdí el balance. Y el Señor cuidó mi mente. Siguió cumpliendo la promesa. Sí. Y ahora, en esta caída que tuve, podía haber caído de cabeza, ¿no es cierto? Sí. Y sin embargo, el Señor me ayudó para que no cayera yo de cabeza. Porque algunos piensan, uno se puede pensar enseguida, ¿dónde estuviste? ¿Dónde estuvieron tus ángeles? ¿No es cierto?
Y eso es dudar del Señor. Porque dice que el Señor está al lado nuestro constantemente. Pero esas dudas, esos pensamientos los pone el enemigo para que dudemos de Él. Es decir, que tuve una cirugía, tuve que ir a cirugía por esto, pero el Señor cuidó la mente. Siguió cumpliendo su promesa. Siguió siendo fiel. Por eso no puedo dudar de Él. Aún la soledad, ¿no? No puedo dudar de Él. Usted está afianzada en la roca. Sí. Y tiene su esperanza en Jesús. Sí, por sobre todas las cosas. Saben, hay muchas personas que han tenido pérdidas. Si usted tuviera 10,000 personas frente a usted, con dolor, sufriendo, y usted pudiera darle un consejo basado en su experiencia, ¿qué le dirías? Lo que diría es que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llena de fe y nos hace conocer a ese Dios de milagros, ese Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra, nuestro compañero, nuestro caminante con nosotros. Y aunque estemos con la pérdida así de seres queridos, el único que nos puede consolar es Él. Es Él. El único que tiene el bálsamo del consuelo es Él. Así es. Porque les digo que antes de fallecer mis hijos, yo estaba estudiando con ellos las bellas historias de la Biblia. Y cuando ellos fallecieron, estábamos por segunda vez en el 4º tomo. Yo amo las bellas historias. Porque no solamente lo prepararon a mis niños a tener fe y a creer. Me acuerdo que una fecha patria de Argentina, el 25 de mayo, el ministro de Educación la cambió un día sábado. Y yo le había alquilado a mi niño el traje de uniforme de granadero, que él quería el uniforme de granadero. Y yo se lo había alquilado, pero había unas cositas que estaban falladas, entonces yo estaba cosiendo. Cuando yo estaba escuchando la radio, cuando anunció el ministro de Educación que el cambio. Entonces mi niño estaba jugando ahí, le digo, ¿escuchaste, hermanito? Sí, mamá, me dijo, no tengas problemas, yo el sábado voy a la iglesia. Gloria a Dios. Y a mí me sentí mucha lástima porque él quería ser el granadero, estar de granadero en la escuela. Entonces yo le dije, bueno, nos vamos a poner el uniforme de granadero y la mami te va a sacar las fotos. Y así le saqué la foto de granadero. Así lo hicieron. Sí, así lo hicimos. Es decir, que él también creía en el sábado. Eso es lo importante. Y él decidía por sí mismo, ya con 8 años y medio. Decidía. Y vino una tía a visitarnos y ella quería poner la radio, por supuesto. Y mi niño le decía, no, tía, hoy es sábado, no se pone la radio. ¿Y ustedes no escuchan música los sábados? Oh, sí. Y entonces el esposo, me acuerdo que eran los discos 45 chiquitos. Soldado soy de Jesús. Bueno, hicieron tanto y trabajaron tanto con mi tía, no se lustra los zapatos. ¿Y por qué no vienes a la iglesia? ¿Por qué te vas a quedar sola aquí en la casa? Y así, y hasta que la llevaron a la iglesia y mi tía se bautizó también. Wow. Es la estrellita que ellos tienen. Wow. Sí, sí. Será un momento glorioso en el cielo. Sí. Donde el Señor enjugará cada lágrima. Y Dios ha prometido un mundo donde no habrá dolor ni clamor, porque todas las cosas habrán pasado. Eso Hoy, lo creo.
usted cuenta al mundo esa situación dolorosa humanamente, pero posible con Cristo. Solamente. Solamente. No se puede sin Él. No se puede. Mire, yo vivía donde pasó esto en un 5º piso, prácticamente en plena ciudad de Buenos Aires. Era un departamento antiguo donde fallaron el exhausto del monóxido. Bueno, se dieron muchas cosas para que pasara eso. Yo podía haberme tirado de ese balcón, pero jamás pensé hacerlo. Una que ya tenía una vida, ¿no? Sí. Y otra que, por supuesto, era cristiana y confiaba en el Señor. Es decir, todas las pruebas que nos presenta el enemigo o todas las pruebas que podamos sobrellevar, solamente eso lo podemos pasar con el Señor Jesús. Con el Señor Jesús. Como lo dice bien el cuadro de las huellas, ¿no? Es decir, veía yo 2 huellas y después vi una sola. ¿Y por qué tú te desapareciste? ¿Y qué dijo el Señor? Yo te llevaba, ves 2 huellas porque yo te llevaba en mis brazos. Y así es lo que pasa cuando pasamos por esa situación. El Señor nos lleva en sus brazos, de la única manera que se puede sobrellevar. Se puede con el Señor. Hemos visto cómo a pesar de las dificultades, el Señor da paz en medio de la tormenta y da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Sé que muchas personas, inclusive familiares, no comprenden su actitud frente a esas situaciones, pero ese testimonio en acciones de cómo gestionó esas situaciones les demuestra a los familiares que usted confía en un Dios poderoso, que está vivo y que conoce todas las situaciones. Sí, yo le tuve que leer a mis familiares en plena mesa, primera de Tesalonicenses 4:13 al 18, que el Señor viene. Así es. Y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ellos me miraban como si yo estuviera loca y les dije, yo no estoy loca, esto es un escrito, está. Así es. Y así se va a cumplir. Amén. Y estamos cerquita. Y estamos ahora, ¿no? pronto ya viene nuestro Señor. El Salvador le entregará a sus hijos. Sí. Créalo. Sí, lo creo. Allá en el árbol de la vida, disfrutando Los ángeles me lo con los entregarán. ángeles. Será hermoso. Ya no tendré brazos, ¿no? Tendrá un cuerpo nuevo. Sí. Alabado y glorificado sea el nombre de Dios. Gracias por compartir su historia, parte de ella, y por dar un mensaje de aliento, porque hay muchas personas que atraviesan el proceso de la muerte, no solo de hijos, tal vez de padre, de madre, y afrontar esa situación solamente se puede con Cristo. Sí, muchas personas que ahora sufren de depresión por diferentes cosas, ¿no? Y se puede sumar esto, la pérdida de seres queridos. Y si no creen en Cristo no lo van a poder sobrellevar. Así es. Pierden la mente. Es decir, es como estuviéramos nadando debajo del agua. Tenemos que salir a la superficie para poder respirar, si no, colapsamos. Así es. Finalmente, yo quisiera que usted, pues, le diera unas palabras a las personas del tiempo final, de lo último que usted le diría a este mundo para que las personas acepten al Señor en vida. Muy bien, estamos viviendo en una etapa de la historia de la humanidad que la gente misma se pregunta qué es lo que está pasando, qué extraño que está pasando todo esto. Pero es el cumplimiento de Apocalipsis 13, ¿no es cierto? Así es. Que este país se convertirá de cordero a dragón. Y yo creo que ya está hablando como dragón, Sí. ¿no es cierto?
Así que se está cumpliendo la palabra del Señor, que es fija y permanente para siempre. Así que lo que les puedo decir es que miren al cielo. El Señor viene muy pronto. Viene pronto. Muy pronto. Y que ya va a haber, vamos a decir, la parte de la humanidad que se va a asociar con Dios y otra parte de la humanidad que se va a asociar con el enemigo. Asóciense con Dios, Amén. Que vamos a ganar. Así es. Nos espera una corona de vida y la vida eterna. ¿No es cierto? Es mejor asociarse con Dios. Amén. Que nuestro amigo, nuestro Salvador, el que murió por nosotros, el que nos limpia de nuestros pecados. Puede decir una persona, pero yo soy muy pecadora, yo maté, yo robé, todo eso lo puede perdonar el Señor si te arrepientes y acudes a sus brazos. Amén, amén. No hay nada que no pueda perdonar el Señor. Dios perdona todo. Es un Dios de amor. Y lo vamos a cantar por la eternidad. Así es. El Dios de amor que nos recoge por más que estuviéramos sucios, embarrados por el pecado. Nos arrebatas una vocecita como el endemoniado de Garadena. Esa vocecita que la dijo en mente, la escuchó el Señor. Así es. Por eso navegó hasta Gadara, para responder a ese llamado que no lo podía gritar, sino su mente lo gritaba. La mente. Bueno, ya has escuchado, el Señor no tarda su promesa, como muchos piensan, sino que quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. ¿Has escuchado este testimonio que no es color de rosa, pero sí tiene un final de rosa y de esperanza, que es en el cielo con Cristo Jesús, los ángeles y sobre todo con sus hijos? Amén. Dios es el único que enjugará toda lágrima. La esperanza es Jesucristo y muy pronto nos iremos con Él. Dios me le bendiga mucho, me bendiga a su familia, a su hija y a todos aquellos que escuchan la voz del Espíritu a través de usted. Que también ellos puedan proceder al arrepentimiento y que esas estrellas allá en el cielo estén en su corona. Amén. Dios me le guarde, me le bendiga. Y a ti, toma la decisión más importante de la vida, que es agarrarte de Dios. Dios te guarde. Nos vemos en una próxima entrega. Acepta a Jesús hoy, porque Él viene pronto.